Sí se oye, ¿no? Pues muchas gracias por esa introducción y nada, pues muchas gracias por darme esta oportunidad a la Junta Directiva y al presidente, que sé que anda por ahí. Y nada, en primer lugar saludar al ilustrísimo señor comandante naval de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a los socios de este Real Club Náutico, a los tertulianos, componentes de la tertulia Amigos del 25 de julio, y bueno, y a todos ustedes, señoras y señores. Esta noche, como ya más o menos le ha dicho, quizás la visión que van a ver del club hoy es algo diferente a lo que se esperan, porque les vamos a hablar del origen o de los orígenes de este Real Club Náutico desde los antecedentes históricos y geopolíticos de Santa Cruz, de aquellas circunstancias y situaciones que se dieron un 26 de diciembre, hace ahora 120 años, para que un grupo de ciudadanos, como ha mencionado ahora, decidiera fundar esta sociedad. Les adelanto que no será una crónica rosa, fácil de digerir, sin mayores complicaciones, porque los grandes acontecimientos, y yo creo que el de la fundación de este Real Club Náutico lo fue en su momento, pues suelen ser consecuencia de realidades y de oportunidades mucho más complejas. Así que trataremos de repasar todas ellas en lo posible, aunque alguna les pueda parecer peregrina, engorrosa, desconocida o disipada en el tiempo, pero verán que merecen ser tenidas en cuenta no solo por su veracidad, sino porque de una u otra forma forjaron el destino que llevó a la fundación de este Real Club Náutico y también al porqué de que esa concepción fuera la primera de Canarias. Empezaremos por recordar el significado de los términos Real Club Náutico de Tenerife. El término real es un reconocimiento, una dignidad que amplifica lo que viene detrás por los méritos adquiridos, otorgado por la corona española, a la que se vincula donde el propio rey es presidente de honor de la sociedad, una circunstancia que le condiciona a estar por encima del partidismo político, a ser leal a esa misma corona o, en su ausencia, al interés general, en su concepto más amplio a través de los objetivos para los que se funda. Es el alcance de ese compromiso, cosa que tiene bastante trascendencia, como veremos. En segundo término, club no es más que un sinónimo de la palabra del término sociedad español y de procedencia británica. Náutico, según el diccionario de la Real Academia Española, es todo aquello que perteneciente o relativo a la navegación. Su importancia es obvia, siendo Santa Cruz de Tenerife hace 120 años la capital de un archipiélago atlántico, y será el tema, obviamente, sobre el que girará nuestra charla esta noche. Y Tenerife es la isla donde vivimos, pero de la que quizá no sepamos mucho de su historial geopolítico ni del de su capital, Santa Cruz. En la actualidad, Canarias es una región ultraperiférica de la Unión Europea, y Santa Cruz de Tenerife, aunque conserva la cocapitalidad del archipiélago, es un municipio costero con un puerto que le es ajeno y lo separa del mar, ocupando todo su litoral urbano, además de sepultar la mayor parte de su histórica arquitectura defensiva, con una población mucho menor de la otra cocapital y culturalmente separada del mar después de décadas de aislamiento a este lado de las vallas portuarias. Pero no siempre ha sido así. Santa Cruz de Tenerife, además de ciudad y plaza fuerte, fue el puerto intermedio más importante del Atlántico y de la carrera de Indias durante siglos. El último puerto donde arribó en 1778 la última flota de Indias al mando de Antonio de Ulloa, después de 250 años que duró el sistema de flotas, el mismo año que entraba en vigor el decreto de libre comercio, con el que Santa Cruz volvía a ser el único puerto de Canarias autorizado por la nueva normativa para comerciar con los territorios de ultramar. En los fondos de esta rada, de este puerto, descansan un buen número de navíos, por mencionar algunos, los 13 hundidos en 1784 por un temporal, 5 más en 1779 por otro temporal, el San Juan Bautista en 1722, la flota de Indias de Diego de Eugues en 1657, 11 más en 1591 con otro temporal. Lamentables desastres marítimos, no cabe duda, pero si tenemos presente la estadística histórica de que en los 4 siglos de la carrera de Indias se perdió algo menos del 2% de los buques por todas las causas, la mera estadística nos indica
el enorme tráfico portuario que tenía este puerto, una rada que ofrecía un buen resguardo de los vientos dominantes, excelentemente fortificada, como nos expuso Miguel Ángel Noriega en su charla el pasado mes de octubre, en este mismo lugar, precisamente aquí, sobre los restos del castillo de San Miguel, que se encuentran bajo nosotros, fuertes y castillos que protegieron este puerto, no solo de los famosos ataques británicos representados por sendas cabezas de león en el escudo de la ciudad, también de otros franceses o berberiscos. La gran importancia y protagonismo de este puerto es la causa de que este Real Club Náutico de Tenerife fuera el primero de Canarias, forjado en una encrucijada geopolítica que generó el calor necesario para alumbrar al entonces club tinerfeño con el fin de ganar una salida al mar, no solo en el sentido físico, sino también en el vocacional, en las expectativas, en el comercio, en el negocio, por supuesto en el deporte y en nuestra defensa y en nuestra autonomía. Les ruego que me permitan hacer una breve retrospectiva histórica para entenderlo. Desde la fundación de Santa Cruz, el mismo año de 1494 que se firmaba el Tratado de Tordesillas, las bondades de su rada, la calidad de su agua y recursos o los vientos dominantes que permitían surgir y elevar aquí, despertaron el interés de los navegantes y de la Casa de Contratación de Sevilla ya en 1503. Así, en 1506, las actas del Cabildo tinerfeño se referían al nuestro como puerto real. En 1515, el piloto mayor de la Casa de Contratación, Juan Díaz de Solís, recaló aquí en busca de las Islas de la Especiería, y 4 años después lo hicieron también Magallanes y Elcano con el mismo fin, y no solo eso, también utilizaron nuestro meridiano, el de Santa Cruz, como origen para el cálculo de las longitudes de la expedición, una práctica para el levantamiento de la cartografía náutica de los territorios españoles que se extendió hasta bien entrado el siglo XIX. En 1558 se crea en La Palma, cuya agua era igualmente apreciada por los navegantes que la de Tenerife, un juzgado de Indias dependiente de la Casa de Contratación de Sevilla que permitía el libre comercio con América desde Canarias. Más tarde se crearía otro en La Laguna y en Santa Cruz, un 25 de julio de 1575, se ordena la construcción del Castillo de San Cristóbal. Esta importante fortaleza y los que la defendieron harían de Santa Cruz el principal puerto intermedio del Atlántico al que nos hemos referido, la única plaza invicta de Canarias y con Melilla las únicas 2 plazas invictas de todo el territorio nacional en el campo militar, no así en otros campos más cercanos a lo que hoy se denomina guerra híbrida de enorme trascendencia y que veremos más adelante. Cuando se ordenó la construcción del Castillo de San Cristóbal, hacía 10 años que funcionaba la línea comercial marítima más longeva de la historia, la del Galeón de Manila. Así que muchos de los viajeros que recalaban en Filipinas lo habían hecho antes aquí, además, obviamente, de los que iban con destino a cualquier otro puerto de los territorios españoles de ultramar. Es preciso recordar que Tenerife era un importante exportador. La orografía isleña era rica en acuíferos, con fértiles medianías y húmedas tierras altas, aptas para la morera, imprescindible para la industria de la seda, que se elaboraba en numerosos telares, igual que se elaboraban productos textiles, calzados y curtidas. Las haciendas tinerfeñas satisfacían de sobra la demanda local y exportaban a América y Europa caña de azúcar, vid, cochinilla, plátanos, tabaco, cereales. Contaban con ingenios azucareros, con trapiches para la elaboración de aguardiente, casas de mieles, lagares, pajares, secaderos, bodegas, despensas y caballerizas, y estaban rodeadas de hermosísimos jardines de los que dieron testimonio sucesivos viajeros y botánicos. Las haciendas tinerfeñas guardaban en su interior bellos lienzos, tapices, esculturas, tallas y demás obras de arte, bibliotecas e instrumentos musicales que demandaba la condición culta de sus moradores, sin olvidar sus correspondientes capillas o ermitas, una muestra también del esplendor y de los beneficios del negocio transatlántico. Por eso Tenerife dio a las rutas oceánicas cientos de marinos, corsarios como Amaro Pargo, con patentes otorgadas por el rey de España, y numerosos oficiales de la Real Armada, como Barcárcer y Lugo, Benítez de Ponte, Mesa, Prieto del Hoyo, San Martín, Llarena, Alfaro y Monteverde, Franquis Interián, Llarena y Viña,
Carriazo, Ponte y Benítez de Lugo, Pacheco y Carabeo, Franchi y Mesa, Domingo de Nava, Grimón y Porlier, Imeldo, Serís, Granier y Blanco, Juan Bautista de Antequera, Pablo Lugo Viña y un larguísimo etcétera. Se podría decir que la hispanidad, la civilización hispana, se construyó a través de Canarias, que venía a ser el cuello del Imperio español, con la cabeza que gobernaba en la península y el cuerpo que la nutría en América y Filipinas. Una posición neurálgica que no hemos perdido del todo si tenemos presente, por ejemplo, que el principal nudo del cable submarino se encuentra precisamente en Tenerife. Si bien los datos lumínicos a través de la fibra óptica no desembarcan en nuestro puerto, los viajeros entonces sí lo hacían. Lo hicieron aquí algunos de los que escribieron la gramática del quechua antes de que los británicos y alemanes escribieran la suya propia, los que fundaron la primera Universidad de América en Lima en 1551, los que fundaron la primera Universidad de Asia en Manila en 1611 o el primer colegio preuniversitario para indígenas en 1538, un siglo antes de que los norteamericanos fundaran la primera universidad solo para blancos anglosajones. Decenas de universidades, miles de centros sanitarios, cientos de ciudades, algunas ahora estadounidenses tan importantes como Los Ángeles, San Diego, San Francisco, San José, El Paso, Memphis o San Antonio, fueron fundadas por españoles que antes recalaron en este puerto y entre ellos por muchos tinerfeños y canarios que, al igual que los peninsulares, abandonaron su tierra para dejar correr sus vidas al otro lado del océano. Una realidad histórica que ya traspasa por mil sitios esa parte de la guerra híbrida que conocemos como leyenda negra, con las voces de importantes hispanistas hispanos, sobre todo americanos, como Marcelo Gullo, Patricio Lons, Pablo Victoria, Julián Miralles, etcétera, con argumentos tan contundentes como ruedas de molino, imposibles de obviar. Un esfuerzo civilizador que despobló la península y Canarias para llegar a su máxima expansión territorial a finales del siglo XVIII, como hemos dicho, si nos saltamos los años de la unificación ibérica de España y Portugal. Al final de ese siglo, el de las luces, la población española de este lado del Atlántico apenas superaba los 10 millones de habitantes, algo menos que la población británica de la metrópoli y muy inferior a los 27 millones de franceses. A pesar de ello, España firma la Paz de Versalles en 1783 como principal vencedora de un conflicto que resultó con la independencia de las 13 colonias norteamericanas de Gran Bretaña, gracias a una inteligente política de alianzas con Francia, mediante los pactos de familia, para contener la amenaza de su enorme superioridad terrestre, y a la ciencia de nuestros ilustrados que desarrollaron los buques tecnológicamente más avanzados de su época, capaces de mantener a raya a la más numerosa Royal Navy. Si bien hay que puntualizar que la nuestra fue una ilustración moderada y pública que aún sigue viva en las reales sociedades económicas de amigos del país, que nacieron en su seno, que por sus principios basados en el derecho natural, como todo lo hispano, fue una ilustración distinta a la de otras corrientes ilustradas extranjeras más radicales. En ese sentido, Tenerife dio también grandes ilustrados por nacimiento o acogimiento como Bernardo de Gálvez, Tomás de Iriarte o Agustín de Betancur y Molina, que tuvieron gran protagonismo en aquellos años, además de otros que veremos. Aún después de la Paz de Versalles, con tan escasos medios humanos, los españoles llegan a Unalaska, la última de las aleutianas, y acaban con la piratería berberisca en el Mediterráneo, alcanzando España su máxima expansión territorial a la que nos hemos referido. Lamentablemente, toda esa progresión y buen gobierno termina con la muerte de Carlos III, el 14 de diciembre de 1788, y el año siguiente, con la Revolución Francesa, acaban con los pactos de familia en los que se basaba toda la política defensiva del Imperio español, incluyendo, obviamente, a Canarias y a Tenerife. La descomposición política española es vertiginosa, con un rey ausente, Carlos IV, y un ministro universal, joven e inexperto, Godoy, que nunca había visto el mar. Como era de esperar, el gran valor estratégico de Santa Cruz, entonces capital de hecho de Canarias,
atrajo una vez más a los británicos, ahora al mando del contraalmirante Horacio Nelson, con la intención de apoderarse del archipiélago, pero es rechazado por el comandante general de Canarias, don Antonio Gutiérrez de Otero, y el pueblo tinerfeño. Otro de los grandes objetivos estratégicos británicos, además de Canarias, era la cuenca del Río de la Plata, por su gran potencial mercantil para la introducción de productos manufacturados y para la extracción de materias primas. También se intentó tomar por la fuerza, llegando los británicos a ocupar Buenos Aires, pero fueron finalmente expulsados por el capitán de navío Santiago de Liniers. España conseguiría conservar su integridad territorial hasta la invasión napoleónica de 1808, gracias al despliegue de los buques de la Armada por todos los territorios de ultramar y al mérito de hombres como Gutiérrez o Liniers. No obstante, en ese contexto de guerra híbrida, los británicos, ante la imposibilidad de invadir por la fuerza las posesiones españolas, urden un plan en marzo de 1807, elaborado por Lord Castlereagh, que es ese que tienen en la diapositiva, secretario de guerra con el nuevo gobierno del duque de Portland, que partía de la máxima de que la estrategia de guerra directa era un error. Así que había que dirigir la independencia de los territorios hispanos apoyando los intereses locales, paternalmente como una nación protectora y amiga, con el objetivo de alcanzar su independencia y su control político y financiero. La herramienta que se utilizaría sería una sociedad secreta, ya denominada Gran Reunión Americana, fundada en Londres por Francisco de Miranda en 1798. Recordemos que el padre de Miranda era oriundo de Tenerife y que sus hermanos vivían en Santa Cruz en aquel momento. De esa reunión americana nacerían las distintas sociedades secretas denominadas lauterinas, por el caudillo indígena Lautaro, que se extenderían por todos los territorios hispanos, con la complicidad de muchos hacendados locales que esperaban beneficiarse de la independencia de España. Los miembros de estas sociedades se organizaban mediante una estricta disciplina en 5 niveles, pero solo los del último recibían instrucciones directas de Londres, mientras que los demás permanecían absolutamente ignorantes de las intenciones británicas. Intenciones que consistían en atomizar, en dividir los territorios hispanos en distintos países para que fueran dependientes, para que no tuvieran autonomía de recursos ni dieran sus costas a ambos océanos. Por ejemplo, el que tenía ganadería no tendría minería, el centro continental no tendría salido al mar, etc. Algo tan viejo como el divide y vencerás. Es fácil comprobar el resultado en un mapa político actual como el que tienen en esa diapositiva. La invasión napoleónica de la península se lo pondría en bandeja a los británicos. Canarias tampoco escapaba de aquella vorágine, llegando las élites tinerfeñas a proponer a Inglaterra la constitución de las islas como un protectorado británico. De aquellos años viene el pleito insular. Mientras tanto, en 1803, el protagonismo de Santa Cruz de Tenerife se vería reconocido en la nueva administración marítima como cabecera del archipiélago. Una vez cerrada la Casa de Contratación de Sevilla, con sus juzgados de Indias, y liberado el comercio marítimo, se nombró al capitán de navío Domingo Ponte y Mesa, primer comandante de Marina de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, al finalizar el mando del navío San Leandro de 70 cañones. Anteriormente, Ponte, siendo capitán de fragata, había tenido la oportunidad de llevar en su barco al primer embajador de España a los nuevos Estados Unidos de América. La provincia marítima de Canarias dependería del departamento de Cádiz, se dividiría en 8 distritos: Gran Canaria, Orotava, Lanzarote, Garachico, La Palma, Fuerteventura, Hierro y Gomera. Utilizaría como bandera contraseña y de matrícula de sus buques la azul con aspas blancas, que todos conocemos. Además del capitán de navío comandante, tendría un capitán de fragata como segundo comandante y capitán de puerto de Santa Cruz. El resto de los distritos tendrían un oficial de menor graduación como ayudante de marina. De esta comandancia dependerían todos los asuntos marítimos, portuarios y costeros del archipiélago, además de los jurídicos en su entorno, la construcción y despacho de buques, la escuela náutica tinerfeña, el otorgamiento de patente y roles de tripulaciones, además de competencias en los Montes Canarios sobre protección y tala para la construcción naval.
Durante la invasión napoleónica de la península en 1807, tanto los invasores franceses como nuestros aliados británicos se esforzaron en desmantelar los flamantes arsenales de la Armada, construidos por Carlos III, con todas sus infraestructuras industriales que habían llevado a España a la vanguardia tecnológica durante el siglo XVIII, impidiendo el mantenimiento de nuestros buques, aún la segunda marina del mundo después de Trafalgar, con 224 buques, entre ellos 42 navíos y 30 fragatas. De tal modo que en 1813, ya entronizado Fernando VII, el ministro de Marina llega a decir en las Cortes españolas: no hay marina, los arsenales están en la ruina, el personal en abandono y orfandad, a nadie se paga. Nuestro puerto y todos los puertos canarios se quedaban sin el acostumbrado tráfico marítimo, ahora son buques corsarios procedentes de Sudamérica los que los visitan, acosando a nuestro reducido tráfico mercante, porque el plan de atomización de la América hispana ya estaba en marcha, desde que se desembarcara José de San Martín en Buenos Aires en 1812, procedente de Inglaterra, en la fragata George Canning, con un nutrido grupo de militares españoles que, como él, habían sido aleccionados en Londres. En 1833 muere Fernando VII. Durante su reinado se culminaría el plan británico de independizar la América hispana. Con el monarca termina también la decadencia de la Armada y de la Marina Mercante, una ausencia que había sido crucial para la decapitación del Imperio español, viendo reducido el número de sus buques de 224 a 35, la mayoría incapaces de navegar. Si bien en ese periodo otro ilustre santacrucero, José de Murphy Meade, en una brillante intervención ante los diputados el 1 de octubre de 1821, conseguiría para Santa Cruz, en Madrid, la capitalidad de derecho de Canarias. Con la llegada de Isabel II se produce el ansiado despertar marítimo, se impulsa la construcción naval, se refundan y potencian las escuelas de ingeniería y se regenera la perdida mano de obra especializada. Tal es la percepción social del cambio, que de esos años viene la costumbre de vestir a los niños de marinos y marineros en su primera comunión. Los barcos españoles vuelven a frecuentar los puertos canarios y a recuperar nuestra política exterior. En 1852 se aprueba la idea del ministro León y Castillo de conceder la franquicia a los puertos isleños. En años sucesivos tendrá especial protagonismo el santacrucero y general Leopoldo O'Donnell, uno de los mejores presidentes del Gobierno que ha tenido España. Con él participamos en la expedición a la Conchinchina, en la Guerra de África, consolidando las posiciones de Ceuta y Melilla. Una vez recuperado nuestro poder naval necesario, se envía una escuadra con una expedición científica y diplomática para restablecer nuestras relaciones con los países americanos de la costa del Pacífico tras la independencia, con la misión añadida de cobrar la deuda de guerra por la secesión de Perú suscrita en la capitulación de Ayacucho, en la que participaría otro insigne y visionario santacrucero, Juan Bautista de Antequera y Bobadilla, primero en circunnavegar el mundo en un buque blindado, la fragata Numancia. En 1860 tiene lugar un hecho que podría haber tenido una enorme trascendencia para la economía y desarrollo del archipiélago como consecuencia del Tratado de Wad Ras, tras la victoria de O'Donnell contra el sultán de Marruecos. Este reconoce nuestros derechos históricos sobre las pesquerías en el Banco Pesquero Canario Sahariano, uno de los más ricos del mundo. La fuente de prueba era una torre medieval construida por Alonso Fajardo en 1496, por orden de los Reyes Católicos en la costa africana, en lo que se llamó Santa Cruz de la Mar Pequeña. Quedaría pendiente la localización de la torre primitiva para hacer valer el derecho reconocido. El año siguiente, en 1861, España se anexiona a Santo Domingo y en 1862 se envía un cuerpo expedicionario a México. Como resultado de las políticas isabelinas, a mediados de esa década, la Comandancia General de Marina del Apostadero de La Habana ya contaba con una importante fuerza naval, la más poderosa de toda América, incluyendo los Estados Unidos, dotada de unos 60 buques y embarcaciones de distinto tipo que alcanzaban las 45.000 toneladas de desplazamiento, con 2 centenares de cañones
llegando nuestra Marina Mercante y de Guerra en aquella ocasión a recuperar el tercer puesto del mundo. A pesar de ello, los planes anglosajones, esta vez norteamericanos, seguían su curso. Unos años antes, en 1854, a la sombra de la doctrina Monroe y el destino manifiesto, en la conferencia de embajadores de Ostende, de Estados Unidos en Ostende, se había puesto sobre la mesa las dos opciones que estaban dispuestos a ofrecer a España para que abandonara el continente americano: la compra de Cuba o la guerra. Pero cualquiera de las dos, siempre precedidas de un levantamiento colonial que justificara una intervención solidaria, además de contar con la neutralidad de las potencias europeas. Es lo que hoy conocemos como primaveras o revoluciones de colores. Y también adquirir un auténtico poder naval del que entonces los norteamericanos carecían, para lo cual, además del desarrollo de su industria naval, fue un objetivo estratégico la construcción de un canal en Panamá y su control que obtendrían extendiéndolo de Colombia. En la década, podríamos decir que prodigiosa, de los años 60 del siglo XIX, a todas luces España se estaba convirtiendo en una potencia temible que podía recuperar el liderazgo del mundo hispano, y la capital de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, era un importante punto de apoyo para que eso ocurriera. Su protagonismo creciente aconsejó entonces elevar el empleo del comandante de Marina del archipiélago de capitán de navío a brigadier a partir del año 1862. En esos años, otro destacado santacrucero, Imeldo Seriz Granier y Blanco, coincidía en su formación académica en la Escuela Naval Militar con Isaac Peral y con Esteban Arriaga Amézaga. Este último, como veremos más adelante, tendrá especial protagonismo en la fundación de este Real Club Náutico. Pero veamos brevemente qué estudiaban los marinos y los ingenieros isabelinos para entender aquel inusitado desarrollo industrial español. En el primer año estudiaban aritmética, álgebra, francés, dibujo natural e instrucción militar. En el segundo año, geometría elemental, trigonometría rectilínea y esférica, principios de topografía, inglés, dibujo lineal, topográfico, de perspectiva, instrucción teórica y práctica de artillería y ordenanzas generales. En el tercer año se estudiaba cosmografía, navegación, principios de mecánica y sus aplicaciones a las maniobras de a bordo y máquinas de vapor. En el cuarto año, cálculo diferencial e integral, geometría analítica y aplicaciones teóricas de los cálculos, geodesia, geometría descriptiva, teoría de las sombras, topografía, delineación de artillería y de las tres arquitecturas, civil, hidráulica y militar. Y en el quinto año, mecánica especulativa, mecánica aplicada, máquinas, física general, óptica, perspectiva aérea y química. No obstante, como era de esperar, las cosas se empezarían a torcer. En esos años, España encargó la construcción de un cable submarino para unir la península con Canarias, Puerto Rico y Cuba a la empresa norteamericana Atlantic Telegraph Company, que retrasó deliberadamente el desarrollo del proyecto, a pesar de que otros cables submarinos ya cruzaban el Atlántico, quedando las comunicaciones telegráficas con el Caribe español a través de Florida y Gran Bretaña. A finales de esa década, de los años 60, se crearía la provincia marítima de Las Palmas de Gran Canaria, primera división provincial del archipiélago, fragmentando su unidad geopolítica en el Atlántico y mermando el protagonismo de la isla capitalina, la mayor y con mayores recursos, la que además centralizaba geográficamente a las Canarias occidentales, desde siglos con el mayor potencial productor marítimo y mercantil, aquello que la escritora británica Olivia Stone titulara Tenerife y sus 6 satélites, ya era un importante inconveniente para determinados intereses. Simultáneamente aparecen decenas de grabados pornográficos de la reina Isabel II, recopilados y analizados en el año 2012 por Isabel Bourdiel en su obra Los Borbones en pelota. En palabras de esta investigadora, se trata de abundantes publicaciones denigratorias y obscenas que se produjeron en torno a la familia real, la fijación crítica en el cuerpo y la sexualidad de la reina para deslegitimar a la monarquía isabelina, para lograr la pérdida de respeto entre sectores amplios de la población y, en último término, para crear el ambiente propicio y también la justificación moral de la revolución que la destronó en 1868.
Así fue. En enero de 1868 el almirante Topete se subleva en la bahía gaditana con la flota bajo su mando, a la que enseguida se incorpora Prim, Sagasta y Ruiz Zorrilla, venidos directamente de Londres, del mismo barrio de Somers Town que 60 años antes acogiera a Miranda, Bolívar, San Martín, O'Higgins, Riquelme, etc. Al igual que Meldo Serís y Juan Bautista de Antequera, otros destacados tinerfeños también supieron ver en los planes y los intereses extranjeros detrás de aquel levantamiento contra la reina. Tal fue el caso del capitán de fragata, don Pablo Lugo y Viña, casado con una hermana de Teobaldo Power, e injustamente olvidado en esta su ciudad natal. Fue el único comandante que no arrió la bandera isabelina en su barco en la bahía de Cádiz. Días más tarde, no queriendo participar en aquella revolución, dejaría la Armada y ocuparía una concejalía en Santa Cruz. Es importante reconocer a esta estirpe de visionarios o despiertos, como se les llama ahora, dotados no solo de una destacada inteligencia para intuir lo que se orquestaba a su alrededor, sino también de la fuerza moral necesaria para anteponer los intereses de su tierra y de su nación por encima de los suyos propios, de sus carreras, de sus familias y de sus economías. Serían la principal corriente opositora a los intereses extranjeros que se movían a través de las sociedades secretas sobre principios precisamente opuestos, como la ingenuidad o la ambición, entre otros. Esta contraposición de valores sigue siendo un clásico y su desequilibrio conduce a la ruina de las sociedades, y no les doy más pistas. La ingenuidad de Topete y Prim no supieron predecir las consecuencias de aquella revolución, la gloriosa, anunciada previamente en la prensa británica, que curiosamente ocurría sincronizada con el grito de Yara que dio inicio a la guerra de los 10 años en Cuba. Tras el derrocamiento de Isabel II, en apenas 6 años, España pasa por un gobierno provisional, una regencia, una monarquía democrática, una república federal, una república unitaria, 3 guerras civiles simultáneas y un nuevo régimen provisional hasta la restauración de la misma dinastía derribada. Para la Armada y la Marina Mercante, las consecuencias son dramáticas, principalmente en las revoluciones cantonales, que se pierden inútilmente buques costosísimos, infraestructuras industriales que había costado mucho levantar, pero sobre todo se pierde la mano de obra especializada. La mayoría desaparece en los levantamientos o en las purgas posteriores. A partir de entonces, otra vez sin tejido industrial, ya seríamos absolutamente dependientes de Gran Bretaña a través de grandes empresas como Vickers o Nordenfeld. Numerosas compañías británicas se establecen en los puertos canarios, con estaciones carboneras, varaderos, astilleros, consignatarios, etcétera. Las mismas compañías que más tarde pasarán a controlar otros sectores económicos como bancos, seguros, la exportación de productos agrarios y finalmente el turismo. No obstante, el Puerto de la Luz y el de Santa Cruz se beneficiarían de su importante enclave estratégico en las principales rutas oceánicas, sobre todo para los bolsillos británicos. Llegaría a ser significativa la cifra de que por cada 5 barcos que recalan en los puertos canarios, 3 son británicos y solo 1 español. Análogamente, a nivel nacional, el capital extranjero se iría haciendo con los recursos estratégicos, con la minería, con las acerías y con las magníficas fábricas de armamento que aún quedaban en España. Como se pueden imaginar, tampoco se localizaría la torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña, el gran proyecto iniciado por Leopoldo O'Donnell de dotar a Canarias de un hinterland legítimo en la costa africana con sus gigantescos recursos, un proyecto que también defendió enérgicamente Imeldo Serís en el Congreso y en el Senado. Tan solo habría sido preciso ponerse en la piel del gobernador Alonso Fajardo para establecer una línea comercial entre Tenerife, Las Palmas y las pesquerías africanas, una línea comercial marítima, obviamente, con buques del siglo XV, considerando que estos no podían navegar más allá de 6 cuartas contra el viento hasta toparse con la laguna de Nakhla, un puerto natural similar en tamaño al Mar Menor de Murcia o la Mar Chica de Melilla, donde ahora sabemos que se encuentran los restos de la antigua torre medieval que nos habría proporcionado nuestro legítimo derecho
a las materias primas y pesquerías del riquísimo Banco Pesquero. En aquellos años de la restauración borbónica de Alfonso XII vendrían a este mundo casi todos los socios fundadores del Real Club Náutico de Tenerife. Podríamos pensar que la mayoría eran miembros de acomodadas familias santacruceras que vivían de sus prósperos negocios en la pacífica Santa Cruz, pero más que eso eran sobre todo hijos de su tiempo, de tiempos convulsos. Quizás la mejor forma de ponernos en la piel de aquellos santacruceros decimonónicos para entender las circunstancias que los llevaron a fundar el primer Real Club Náutico de Canarias sea seguir brevemente la peripecia vital del principal inspirador de la fundación del entonces Club Tinerfeño, que fue don Esteban Arriaga Amézaga, entendiendo que el santacrucero de entonces era fruto del cosmopolitismo del primer puerto y ciudad de Canarias, que aún mantenía un importante tráfico comercial con las Antillas y la costa africana, al menos lo eran aquellos santacruceros llamados a tener algún protagonismo en los destinos de su ciudad, de Canarias o de España, que no nacían, vivían y morían aquí sin solución de continuidad. Digamos que, como en el chiste, los santacruceros decimonónicos nacían y vivían y morían donde querían. Don Esteban Arriaga Amézaga quiso morir aquí, aunque nació en un pueblo de la provincia de Burgos en 1847, años más tarde, mientras las revoluciones cantonales del llamado sexenio democrático arruinaban el tejido industrial español, él completaba su formación académica, entre otros con los citados Imeldo Serís Granier y Blanco o Isaac Peral, con los que volvería a coincidir en Cuba, en aquella guerra que se inició simultáneamente con el derrocamiento de Isabel II, combatiendo en tierra y también a bordo de la fragata Almansa en el oriente cubano. Después de la Guerra de los 10 años vino la Guerra Chiquita y don Esteban continuó en su barco, llegando a apresar a los principales cabecillas de la revuelta como José Maceo, Moncada o Banderas. Más tarde pasa a mandar el cañonero contramaestre en Baracoa, después pasa al apostadero de La Habana y en 1883 toma el mando del cañonero descubridor con base en Jíbara. En 1884 pasa destinado a la península, al ministerio. Allí coincide con el santacrucero Juan Bautista de Antequera y Bobadilla, que era ministro de Marina, y fue testigo de importantes acontecimientos producto de una creciente tensión internacional. La Conferencia de Berlín, que aquel año se había saldado con unas carreras sin reglas de las potencias europeas para la posesión del continente africano. En el Pacífico también reinaba la inestabilidad con la rivalidad entre Gran Bretaña y Alemania, llegando estos últimos a invadir las españolas Islas Carolinas, y los norteamericanos seguían con su plan de desarrollo naval, construyendo astilleros, buques y oficinas de inteligencia en una corriente de pensamiento inspirada por el capitán de navío Alfred Mahan, al que se llamó navalismo, con el objetivo expansionista de llegar hasta las Islas Canarias por el Atlántico y a las Filipinas por el Pacífico. En aquella encrucijada, Isaac Peral, destinado entonces como profesor de física en la Academia de Ampliación de Estudios de San Fernando, decidió presentar su proyecto de submarino, que el ministro Juan Bautista de Antequera aprobó e incluyó en su plan de escuadra, junto con los acorazados necesarios para proteger las Islas Canarias, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Carolinas, Guinea y todos los territorios e intereses españoles ultramarinos. Un plan que Alfonso XII apoya sin fisuras, pero repentinamente, con 27 años, se muere de una enfermedad que nadie sabía que tenía. El plan de Antequera se congela y don Esteban de Arriaga vuelve a Cuba. Esta vez embarca en el crucero Jorge Juan, que partía rumbo a Puerto Príncipe, en Haití, para proteger los intereses de los españoles residentes en aquel país durante las revueltas que lo asolaron. En el año 86 toma el mando del cañonero Cauto, con base en Nuevitas, luego pasa como segundo comandante de Marina de Cienfuegos y muy poco después regresa destinado a la península al Centro Técnico, Facultativo y Consultivo de la Armada, donde vuelve a coincidir con don Juan Bautista de Antequera y Bobadilla, que era director, y vuelve a ser testigo de otra cruda realidad. El plan de escuadra de Antequera, con sus imprescindibles acorazados, había sido desestimado tras la muerte del rey
el nuevo plan de escuadra redactado por el nuevo ministro, José María Berenguer, el mismo que trajo a Prim desde Londres para derrocar a Isabel II, los había sustituido por una cosa que llamaban cruceros protegidos. Protegidos sí, pero absolutamente indefensos contra los nuevos acorazados norteamericanos. Aún así, el tinerfeño Antequera había conseguido construir un acorazado, el Pelayo, fuera del plan de escuadra. La otra noticia, más agria que dulce, que tuvo Esteban Arriaga en Madrid, fue que Isaac Peral, su compañero en la Escuela Naval, había conseguido construir el submarino, demostrar que la navegación submarina era posible y lanzar torpedos sin que la embarcación perdiera su estabilidad. Esto último basado en una invención secreta que él llamaba aparato de profundidades, que aún no había conseguido nadie en el mundo. Las élites extranjeras habían intentado comprar una y otra vez la voluntad y el invento de Isaac Peral, pero había sido en vano, así que ahora el propósito de aquella suerte de intereses foráneos liderados por la empresa Vickers, de la que era accionista mayoritario la familia Rothschild, con el brazo ejecutor de Basil Zaharov, y la complicidad de las ingenuas sociedades secretas ibéricas, entre las que se encontraban las camarillas de Berenguer, era destruir a Peral y a su submarino, que ya había sufrido 3 sabotajes a los que su comandante había conseguido poner remedio. Ante tales revelaciones, don Esteban prefirió volver a Cuba, donde tomó el mando del cañonero Magallanes, después pasaría al arsenal de La Habana y más tarde a la comandancia de Marina de Nuevitas. En Cuba nacerían la mayoría de sus 9 hijos, los 2 mayores, Esteban y Eugenio, serían socios fundadores de este Real Club Náutico, además de oficiales del Ejército. Los otros serían oficiales de la Armada. Se les puede distinguir en la diapositiva, en la fotografía, con el tradicional 14 botones que aún visten hoy los guardiamarinas. En 1895, Esteban Arriaga regresa a la península con toda su familia cuando en Cuba estalla la guerra con el grito de Baire. Para entonces Isaac Peral había muerto en Berlín y los restos del casco de su submarino servían de letrina en los caños de la Carraca. Juan Bautista de Antequera también había fallecido. E Imeldo Serís, como senador, participaba en una intensa actividad parlamentaria, desvelando las operaciones británicas en Cabo Lluvi, en el islote Perejil, desde donde pretendían cerrar el estrecho de Gibraltar, en la defensa de los que, como Arriaga, luchaban en Cuba, y en prevenir lo que más le horrorizaba, y era que Canarias cayera en manos extranjeras. Aún así, en 1897, Esteban Arriaga vuelve a Cuba con parte de su familia para tomar el mando del crucero Conde del Venadito. Con él interviene en numerosas acciones contra los insurrectos, contra las tropas mercenarias infiltradas en la isla y directamente contra los buques norteamericanos que seguían el plan escrito muchos años antes, sufriendo tanto su familia en tierra como él en la mar todos los horrores de aquella guerra, a punto de morir unos de hambre en Camagüey y el otro fallecer bajo la artillería norteamericana en La Habana. Como el santacrucero Juan Bautista de Antequera había previsto, los cruceros protegidos del almirante Cervera se hundieron bajo la artillería de los nuevos acorazados norteamericanos en Santiago de Cuba, y el único acorazado español que podía haber evitado el desastre, el Pelayo, se envió a Filipinas junto con una escuadra que fue retenida en Suez por presiones norteamericanas y británicas, consiguiendo así que aquel archipiélago cayera también en manos norteamericanas. Terminada la guerra, se le encomienda a don Esteban Arriaga que traslade en su barco los restos de Cristóbal Colón hasta Cádiz, donde llega en 1899, el mismo año que se le nombra comandante de Marina de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Para Arriaga, la situación en Canarias, a primera vista, no sería sino el preludio de otra pesadilla como la cubana. En Las Palmas se iniciaba la construcción de una supuesta suscripción popular de un gran edificio para albergar la Comandancia de Marina de Canarias con todas sus competencias, que entonces abarcaba pues todo el comercio marítimo, el mar, los puertos, la construcción naval, etcétera, con el propósito de arrebatar a Tenerife ese protagonismo que había tenido durante siglos. De nuevo se cierne la sombra del divide y vencerás, se separaría de esta forma
a la principal isla productora, industrial y agropecuaria, además de centro geográfico de las más ricas Canarias occidentales, de la gestión de sus recursos, que se ubicarían ahora en otra isla, potenciando así el comercio extranjero sobre la producción propia. Las sociedades secretas también estaban sólidamente arraigadas, solo que, a diferencia de las cubanas, que pertenecían a la angloesfera norteamericana, las Canarias estaban sometidas a la angloesfera británica, que, como hemos mencionado, ya habían tomado posesión de todo el negocio canario en todas sus variantes. No es una casualidad que las sociedades secretas canarias, en ellas se sugiera precisamente en el año 1898 prohibir la asistencia de sus correligionarios americanos. Aunque ese mismo patrocinio o proteccionismo británico podría significar una cierta salvaguarda ante la posible invasión de Canarias por fuerzas navales norteamericanas, el temor de invasión de Canarias por fuerzas navales norteamericanas, pues ese temor era constante. Imeldo Serís clamaba en sus intervenciones parlamentarias por el establecimiento de una base naval permanente en Canarias, en las islas, mientras gestionaba preventivamente el despliegue o la presencia de la escuadra de operaciones en el archipiélago. Por su parte, Esteban Arriaga, viendo cómo se diluiría el vínculo marítimo del principal puerto y capital del archipiélago ante el traslado de la cabecera marítima a Las Palmas, abogaba en los principales círculos y asociaciones por la creación de una sociedad, que fuera capaz de conservarlo. Serían sus hijos, Esteban y Eugenio, quienes llevarían a materializar ese propósito, junto con una veintena de jóvenes que tuvieron su primera reunión, su primera junta, el 26 de diciembre de 1902, en el Casino Principal de Santa Cruz, para constituir la sociedad que llevaría el nombre de Club Tinerfeño, que aunque jóvenes, muchos, estaban suficientemente curtidos en las guerras africanas, en Cuba o en Filipinas. El mismo Esteban Arriaga Adam era cubano de nacimiento, llegaría a ser comandante del Regimiento de Infantería número 64, delegado gubernativo, editor del Noticiario del Lunes, entonces la hoja oficial de la provincia de Canarias, y padre del conocido pintor tinerfeño y capitán de fragata ingeniero de la Armada, Esteban Arriaga. Fue también cuñado de Manuel Costa Izquierdo, otro de los socios fundadores. Esteban había sufrido en carne propia la independencia de Cuba, igual que su hermano Eugenio Arriaga Adam, también cubano de origen y socio fundador. Militar igualmente, dejaría pronto las islas para trasladarse a la península y a otras tierras fuera de Canarias. También había nacido en Cuba, en La Habana, Francisco Benz Argandoña, nuestro Lawrence de Arabia, al que lamentablemente el cine español ha olvidado, fundador de Villavens, capital del Sáhara español, con el que había soñado Leopoldo O'Donnell. Cuando Benz firmó el acta fundacional del Club Tinerfeño, ya lucía varias medallas rojas por méritos de guerra en Cuba y en África. O Juan Lasqueti Perozo también había nacido en Cuba, en Cienfuegos, y había combatido en la Manigua antes de firmar el acta fundacional del Club Tinerfeño, para unos años antes perder la vida en la Guerra del Rif como coronel de caballería, donde aún se le recuerda en el Panteón de Héroes de Melilla. También pasó por África José Lucena Alcaraz, intendente del Ejército, que llegaría a ser presidente del Cabildo de Gran Canaria. O José Galván Balaguer, socio fundador igualmente, fue ingeniero militar, condecorado probablemente por acciones de guerra, llegaría a ser coronel, jefe de la Jefatura de Ingenieros y durante muchos años académico de número en la sección de Arquitectura de la Real Academia Canaria de Bellas Artes. Su hermana Luisa se casó en 1897 con el pintor Teodomiro Robaina Marrero, o Tomás Castro Vázquez, socio fundador también. Participó durante más de 2 años en la Guerra de Cuba como capitán de infantería del Batallón Provisional de Canarias, del que muchos de aquellos valientes soldados canarios dejarían allí para siempre, quedarían allí, y a los que regresaron a Tenerife los atendió el cura castrense José Mora Beruf, hermano de Antonio Mora Beruf, otro de los socios fundadores, o uno de los socios fundadores más jóvenes sería Rafael Lecuona Ardisón, que llegaría a coronel de infantería,
Se casó en la iglesia matriz con Emelina Cabrera, hermana del que sería rector de la Universidad de Zaragoza, y de don Blas Cabrera, rector de la Universidad de Madrid, eminente físico y académico. Rafael era hermano de otro de los socios fundadores, Sixto Lecuona Ardisson, que fue cónsul de Panamá y se dedicó al negocio marítimo. También sería cónsul, aunque de Francia, Nicolás de Esa Moene. Su hija Carmen se casaría años más tarde con Francisco Arriaga Adán, capitán de infantería, hermano menor de Esteban y de Eugenio. El mismo primer presidente del Club Tinerfeño, Ángel Villa López, nacido en Santander y casado con la santacrucera Mercedes de Calzadilla Dugor, fue oficial de artillería, al que se le pierde la pista como teniente de coronel en los inicios de la Guerra del 36, era cuñado, por tanto, de otro socio fundador, Emilio Calzadilla Dugor, que llegaría a ser alcalde de Santa Cruz en 2 ocasiones. También llegaría a ser alcalde de Santa Cruz Esteban Mandiño Tejera, otro de los socios fundadores, hermano de doña María del Rosario Mandillo, casada con el capitán de navío Ginés García de Paredes y Chacón, a quien relevó don Esteban Arriaga Amézaga cuando se hizo cargo de la comandancia de Marina de la provincia. También sería concejal y tiene calle en Santa Cruz Juan Llanes Perdomo y Juan Martí de Esa, que fue concejal y alcalde provincial y alcalde provisional, entre otras cosas, poco antes de la firma del acta fundacional del Club Tinerfeño, y lo sería por Real Decreto años más tarde hasta su dimisión, cuando se debatía la división provincial y la independencia de Canarias, que se saldaría con la Ley de Cabildos de 1911. Su hermano Nicolás Martí de Esa, también socio fundador, fue diputado provincial e inspector de los establecimientos benéficos, además de ingeniero responsable de la planta de producción eléctrica de la ciudad, aunque quizás sea más conocido porque fue el que encargó el palacete de la Plaza de los Patos, que lleva su nombre y que albergó la presidencia del Gobierno de Canarias, al conocido arquitecto Mariano Estanga Arias Girón, también socio fundador de este Real Club Náutico, circunstancia que figura en su biografía, aunque no lo haga en los actuales estatutos del club. Mariano Estanga era hermano de José María Estanga, oficial de la Armada que combatió en Filipinas y pasó destinado a la Comandancia de Marina de Santa Cruz de Tenerife al finalizar aquella dramática campaña de 1898. Aquí se casó en el año 1900 con doña María de la Soledad Calzadilla y Romero, emparentando así con el alcalde provisional y con el primer presidente de esta sociedad. En aquella ocasión el marino invitó a pasar unos días en las islas a sus hermanos Luis Estanga, comandante de caballería que regresaba de Cuba con el escuadrón de lanceros de la Reina, y a Mariano Estanga, que terminaba los estudios de arquitectura en Madrid. Con los años, José María Estanga volvería a recalar en Tenerife como capitán de navío y comandante de Marina en los años 20, mientras que Mariano se casaría aquí con Ángela Cologan de Ponte y se establecería en la finca El Lomo, en Los Silos, donde proyectó edificios como el citado Palacete Martí de Esa, el Hotel Quisisana, el Teatro Guimerá, el Círculo de Amistad, la Farmacia Castelo, el actual Casino de la Laguna y el anterior, y un largo etcétera, incluida la primera sede de este Real Club Náutico, que tienen ustedes aquí en la maqueta representada. Lamentablemente, Mariano Estanga moriría en la indigencia en 1937 en Madrid. El negocio portuario y marítimo, junto con el comercio y la exportación agraria, aún tenía cierta relevancia en Santa Cruz, si bien ya se hubieran dado los primeros pasos para el cambio de cabecera a Las Palmas. Empresarios que también participaron en la fundación del Club Tinerfeño, como Virgilio Irlanda Foronda o Carlos Hamilton Monteverde, que fue armador y consignatario de buques, o comerciantes como José Ruiz de Arteaga y Benítez o el citado Antonio Mora Beruf. Otros, como Félix Claverí Vizcaya, tuvieron descendencia que con los años ocuparía puestos relevantes en la sociedad tinerfeña y en la dirección del club. Como vemos, en su conjunto eran hombres jóvenes de su tiempo, forjados en conflictos de su época, la mayoría, sin olvidar a las mujeres que los acompañaron, como hemos mencionado, la dura experiencia de la familia Arriaga en Cuba, por poner un ejemplo,
aunque esa circunstancia no trascendiera las ricas vestimentas que llevaban en aquel baile de gala con el que se inauguraban las nuevas instalaciones salidas de la mesa de diseño de Mariano Estanga el 16 de enero de 1905. Para entonces el club ya contaba con 200 socios. Antes había sido preciso aprobar el 12 de septiembre de 1903 el proyecto realizado gratuitamente por Estanga y recaudar la cantidad necesaria mediante aportaciones de los socios, mediante bailes en el Teatro Guimerá, concursos, encuentros de lucha canaria e incluso solicitar un préstamo bancario de 20.000 pesetas. Aquel primer edificio de planta rectangular, hecho en madera, hierro y zinc, tenía un amplio salón de fiestas de estilo modernista, decorado con tapices pintados por Francisco Bonín. En torno a él se disponían otras estancias como el vestíbulo, salas de tertulia, biblioteca y una amplia terraza directamente sobre la bahía, ya que se construyó sobre la línea de playa justo al castillo de San Pedro, que entonces albergaba varias compañías de ingenieros. El capitán de navío Esteban Arriaga, a este capitán de navío le relevó en la dirección de los asuntos marítimos de la provincia el 9 de enero de 1902, el también capitán de navío José Padriñán y San Pedro, y a este Fernando Barreto González el 1 de junio de 1904, que sería la autoridad marítima en aquella inauguración y la que velaría para que las instalaciones del Club Tinerfeño llegasen a buen término. Fue también un superviviente de los conflictos de su época, después de combatir en Filipinas, al mando del crucero protegido Isla de Luzón, que decidió hundir antes de que lo apresaran los norteamericanos, para inmediatamente después pasar a la Guerra de Cuba al mando del buque General Valdés hasta su expulsión, la expulsión de los españoles de la isla. Consecuentemente, el capitán de navío Fernando Barreto no era ajeno a los trueques de los acorazados de Antequera por los cruceros protegidos de Beranger, ni a las intrigas internacionales que bloquearon el canal de Suez para impedir el paso del acorazado Pelayo y su escuadra hacia Filipinas, que él mismo había sufrido a bordo de la Isla de Luzón en una durísima navegación de 4 meses por el Cabo de Buena Esperanza para ir a defender Manila, en la que murieron varios de sus tripulantes. Durante el primer año, el Club Tinerfeño organizó todo tipo de actividades náuticas a las que también se incorporaron las embarcaciones de los buques de guerra, surtos en la bahía, gracias a las gestiones de Imeldo Serís en Madrid, también preocupado como Fernando Barreto por la delicada situación de Canarias, aunque vemos en la fotografía, el que vemos ahí junto al rey Alfonso XIII, una preocupación que también compartía el rey, especialmente después de la conferencia de Algeciras, realizada aquel mismo año de 1906 para solucionar la crisis de los protectorados africanos, a la que asistieron las 12 potencias más importantes, que desencadenaría un nuevo conflicto en el norte de África, del que era fundamental mantener al margen a las Islas Canarias. Ese fue el motivo por el que, por primera vez, un monarca español visitara el archipiélago. En marzo de 1906, el rey recaló en Santa Cruz de Tenerife a bordo del transatlántico Alfonso XII. El Club Tinerfeño tomó entonces la iniciativa de elaborar un programa de actos conjunto en honor al rey, levantó un arco del triunfo en medio de la bahía, transportó a su majestad a tierra en una embarcación tripulada por los socios del club y patroneada por su presidente, organizó una fiesta marítima y un baile de etiqueta en sus instalaciones, y tras la asistencia a todas esas regatas y actos programados, el rey otorga finalmente el título de real al Club Tinerfeño, que se comunica oficialmente el 23 de abril de 1906. La situación geopolítica y la vulnerabilidad de Canarias en el Atlántico estableció en aquel momento un vínculo especial entre el club, la corona y la armada que se conserva en la actualidad. Esa intensa actividad náutica y la forja de vocaciones que vienen después de la fundación del club y la forja de vocaciones marítimas, pues es una cosa consecuente y sucesiva en el tiempo, y ya en 1908 el Real Club Tinerfeño pues participaba ya en regatas oceánicas como las regatas colombinas Palos Canarias, organizadas por el Real Club Náutico de Málaga, a las que se suceden multitud de competiciones oceánicas, como digo,
en un currículum deportivo pues realmente, verdaderamente extraordinario. Ese año de 1908 se funda el Club Náutico de Gran Canaria y más tarde, por idénticos motivos, Alfonso XIII le concede el título de Real, en consecuencia con el protagonismo que va tomando la capital Gran Canaria para acoger una comandancia de primera clase cuya sede monumental llevaba ya una década en construcción. En aquella rivalidad entre los dos puertos canarios, durante el carnaval tinerfeño o chicharrero de 1917, la dotación del cañonero Laya, destacado en Tenerife, compone una chirigota gaditana que dará origen a las actuales murgas tinerfeñas. Aunque Las Palmas ya se dotaba de importantes infraestructuras industriales y navales, motivos por el que ese mismo año de 1917 recalaría en el Puerto de la Luz el primer submarino español comprado a Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, al que bautizaron con el nombre de Isaac Peral, para reparar en los varaderos de Grand Canary Slipway and Engineering Company, si bien en esos años crece la participación del Real Club Náutico de Tenerife en regatas de remo y vela que se alternan entre la bahía santacrucera con la bahía de Las Palmas, estrechándose excelentes vínculos entre ambos clubes náuticos. En la década de los años 20, Santa Cruz se iría despidiendo del protagonismo marítimo que había ostentado durante siglos, de manera que, como habría imaginado Esteban Arriaga 20 años antes, este Real Club Náutico sería, a partir de entonces, uno de los principales canalizadores de la vocación marítima de la ciudad, que poco a poco se iría amurallando frente al mar, perdiendo sus símbolos identitarios, el más importante, el castillo de San Cristóbal, que, como los Budas de Bamiyan, caería bajo la piqueta a finales de aquella década de los años 20. En 1922 volvería a la isla José María Estanga, ya capitán de navío, como comandante de marina de la provincia occidental. Sería testigo de la emigración progresiva de marinos y empresarios marítimos a Gran Canaria. De hecho, el primer almirante de Canarias, ya en Las Palmas, responsables de todos los asuntos marítimos, civiles y militares del archipiélago, sería Alfonso Arriaga Adán, otro de los hijos de Esteban Arriaga Amézaga. Lo sería en los años en que se proyectaba la base naval de Las Palmas, junto al Real Club Náutico de Gran Canaria, y la base naval de Tenerife, que está aquí al lado, junto al Real Club Náutico de Tenerife. Si bien esta última base naval, aún intacta, se ha convertido en colegio, entre otras cosas. En aquella coyuntura, en 1925, ya habían desaparecido muchos de los fundadores de este Real Club Náutico y el número de socios estaba en clara recesión. Ese año se redacta un nuevo reglamento creando la figura del socio propietario, agrupando a fundadores y a los que habían tenido responsabilidades en la dirección del club, conservándolos de número y creando además los socios natos, constituidos por oficiales de la Armada vinculados a Tenerife. También se crea esta figura del socio nato en el Real Club Náutico de Gran Canaria. Obviamente, este tipo de socios serían los principales herederos y transmisores de la historia y la cultura naval, o al menos de esa versión del relato histórico que esta noche tienen ustedes, menos uno, la oportunidad de sufrir pacientemente, aunque quizás no por mucho tiempo, ya que el número de socios natos de este Real Club Náutico creo que no excede de 4, mientras que en el Real Club Náutico de Gran Canaria se cuentan por decenas, además de la articulación de sus estatutos para la incorporación plena en todas sus actividades, potenciando la simbiosis marítima de aquella sociedad que trasciende a su vez al liderazgo de todo el entorno marítimo y portuario canario, que incluso en un futuro próximo serán los que cuenten la historia naval de Canarias en un museo de nueva planta que está previsto que se empiece a construir en aquella capital. No me extenderé más, tan solo recordarles las palabras proféticas que el santacrucero Emilio Serra y Fernández de Moratín lanzaba al aire en defensa del castillo de San Cristóbal: que la piqueta y la dinamita hagan su oficio, enterrad el oro a manos llenas entre los sagrados despojos de la antigua fortaleza, pero pensad al mismo tiempo que entre ellos podrá estar enterrado algo que vale más, mucho más que el oro, el alma de la ciudad, y acaso también de la isla. Un pueblo puede perder muchas cosas, experimentar catástrofes y elevarse, pero lo ha perdido todo y no se levantará jamás cuando ha perdido su alma colectiva.
Obviamente Emilio Serra era otro visionario o despierto, como se les llaman ahora. Al menos este Real Club Náutico de Tenerife, fiel a su origen, ha conservado en estos 120 años el alma marinera de la ciudad, ha fomentado muchísimas vocaciones marítimas, ha dado muchísimos oficiales de la Armada y marinos mercantes, ha mantenido siempre abierta una salida al mar, aun cuando el conjunto de la isla y de la sociedad tinerfeña le daba la espalda. Para una ciudad como Santa Cruz, perder el mar significa perder su identidad y su futuro, así que permítanme felicitarles por ejercer ese liderazgo marítimo y animarles a que sigan ejerciéndolo para levantar la ciudad y la isla. Pues muchas gracias por su atención.